El SECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, no solo se ha convertido en una de las cárceles más vigiladas del mundo, sino también en uno de los lugares que más impacto ha generado a nivel internacional por las entrevistas que se han realizado en su interior. Entrevistas breves, controladas y sin adornos, pero lo suficientemente contundentes como para dejar una marca en cualquiera que las vea. A lo largo de distintos reportajes difundidos por medios internacionales y creadores de contenido en YouTube, se ha podido observar a internos del SECOT respondiendo preguntas directas frente a cámaras. No hay discursos largos ni intentos de justificar el pasado. Las respuestas suelen ser cortas, frías y en muchos casos, cargadas de resignación. Lo que más impacta no es solo lo que dicen, sino el ambiente que los rodea, filas perfectamente alineadas, silencio absoluto y una disciplina que contrasta por completo con la imagen que durante años se tuvo de las cárceles controladas por pandillas. En varias de estas entrevistas, periodistas han preguntado a los reclusos si alguna vez imaginaron terminar ahí. Algunos responden que no, otros simplemente bajan la mirada. Una frase que se repite en diferentes testimonios y que se volvió viral en redes es: "Ahora ya no mandamos, aquí solo obedecemos". Dicha por distintos internos en momentos y entrevistas diferentes, esta frase refleja un cambio radical en la dinámica de poder que existía antes, cuando muchos de estos grupos criminales controlaban barrios enteros e incluso centros penitenciarios. Youtubers que han tenido acceso al penal han mostrado cómo los reclusos reconocen que el SECOT no funciona como una cárcel tradicional. No hay privilegios, no hay objetos personales, no hay jerarquías internas. Todos siguen las mismas reglas, sin importar el rango criminal que tuvieron fuera. Varios internos admiten que el régimen es estricto, pero también reconocen que el control es total y constante. Las entrevistas no buscan generar lástima ni morbo. Lo que muestran es una realidad cruda. Personas que durante años sembraron miedo ahora enfrentan un sistema que no negocia, no dialoga y no cede. Y eso, para muchos espectadores, resulta tan impactante como revelador. En varias de estas entrevistas, lo que más ha llamado la atención no son solo las respuestas, sino las expresiones corporales de los internos. Muchos permanecen con la mirada fija al frente, otros evitan el contacto visual con el entrevistador, y algunos muestran un lenguaje corporal completamente distinto al que se les veía en videos antiguos difundidos por las propias pandillas. Ya no hay gestos de desafío ni miradas de superioridad. Lo que predomina es el silencio y una actitud de sometimiento total al régimen del penal. Periodistas internacionales han destacado que, al hacer preguntas simples como ¿valió la pena? O ¿qué le dirías a un joven que quiere seguir el mismo camino?, las respuestas suelen ser incómodas y cortantes. Algunos presos admiten que tomaron malas decisiones, otros dicen que no tuvieron opciones, y unos cuantos prefieren no responder. Ese silencio, para muchos espectadores, resulta incluso más impactante que cualquier confesión verbal, porque transmite una sensación clara de derrota y arrepentimiento tardío. En entrevistas realizadas por medios extranjeros, varios internos reconocen que el control dentro del SECOT es absoluto y que no existe ninguna posibilidad de imponer respeto o miedo, como ocurría antes en otras cárceles. Uno de ellos llega a decir que aquí todos somos iguales, una frase que rompe completamente con la lógica de las pandillas, donde el rango y el poder lo eran todo. Esa igualdad forzada es vista por muchos como una de las claves del impacto psicológico que genera este lugar. Los creadores de contenido que han ingresado al penal también han contado que las entrevistas están estrictamente supervisadas. No hay improvisación ni libertad total para hablar, pero aún así, lo que se logra captar es suficiente para mostrar una realidad muy distinta a la que muchos imaginaban. Los internos saben que están siendo observados no solo por los guardias, sino por el mundo entero, y eso se refleja en cada palabra que dicen. Estas entrevistas se han vuelto virales porque muestran algo poco común. Criminales que antes se sentían intocables ahora hablando desde un lugar donde el poder ya no les pertenece. Para muchos espectadores, esto funciona como una advertencia directa sobre las consecuencias reales de una vida ligada a la violencia, sin necesidad de exageraciones ni discursos moralistas. Otro punto que ha generado mucho impacto en estas entrevistas es el contraste entre el pasado y el presente de los internos. Muchos de ellos aparecen en registros antiguos presumiendo armas, dinero y control territorial, mientras que en las entrevistas dentro del SECOT su discurso es completamente distinto. Ya no hablan de poder ni de dominio, sino de tiempo, de encierro y de una rutina que se repite todos los días sin excepción. Ese choque visual y emocional es una de las razones por las que estos videos se vuelven tan virales. Algunos entrevistadores han señalado que, cuando se les pregunta por sus víctimas, el ambiente cambia por completo.
Hay internos que bajan la cabeza, otros se quedan en silencio durante varios segundos y algunos responden con frases muy generales, evitando entrar en detalles. Aunque no todos muestran arrepentimiento explícito, sí queda claro que el peso de sus acciones es algo que ahora deben enfrentar sin escapatoria. Para muchos espectadores, este momento es uno de los más duros de ver, porque humaniza la gravedad de los delitos sin justificarlos. También se ha hablado mucho del efecto psicológico que produce el SECOT. En varias entrevistas, los presos mencionan que el encierro no solo es físico, sino mental. No hay estímulos, no hay distracciones y no existe la posibilidad de imponer respeto sobre otros. Esta situación, según algunos especialistas que han analizado los videos, rompe completamente la identidad que muchos de estos criminales habían construido durante años. Ya no son líderes ni figuras temidas, solo personas cumpliendo una condena extrema. Periodistas han notado que incluso la forma de hablar cambia con el tiempo. Algunos internos que fueron entrevistados más de una vez muestran un tono más apagado, respuestas más cortas y una actitud mucho más resignada. Esto refuerza la idea de que el SECOT no busca negociar ni reeducar de manera tradicional, sino imponer un control absoluto que elimina cualquier sensación de poder individual. Estas entrevistas, más allá del impacto mediático, han abierto un debate fuerte en redes sociales. Hay quienes las ven como una prueba de que el sistema funciona, y otros que cuestionan si este nivel de encierro es sostenible a largo plazo. Pero lo que casi todos coinciden es en algo: ver a estos presos hablando desde el SECOT deja una marca difícil de ignorar y cambia por completo la percepción que muchos tenían sobre la vida criminal. Algo que también llama mucho la atención en estas entrevistas es la forma en la que los entrevistadores controlan la conversación. A diferencia de entrevistas comunes, aquí casi no hay margen para bromas ni para discursos largos. Las preguntas suelen ser directas y muchas veces incómodas, lo que provoca respuestas tensas o silencios largos. En varios casos, ese silencio dice más que cualquier palabra, y es justamente eso lo que impacta tanto al espectador. Varios youtubers y periodistas han contado que, antes de entrar al SECOT, reciben reglas muy estrictas sobre lo que pueden y no pueden hacer. No pueden acercarse demasiado, no pueden improvisar movimientos y deben seguir el recorrido exacto marcado por las autoridades. Esto se refleja en las entrevistas, donde todo se siente frío, controlado y sin espacio para errores. Esa rigidez refuerza la sensación de que el SECOT no es un escenario montado, sino un lugar donde el orden es absoluto. En algunas entrevistas, los presos hablan de su familia. Este es uno de los momentos más sensibles, porque muchos mencionan a sus hijos, a sus madres o a personas que ya no pueden ver. Algunos dicen que este es el castigo más fuerte, más allá del encierro mismo. Para el público, escuchar estas respuestas genera emociones encontradas. Por un lado, compasión humana, y por otro, el recuerdo de que esas personas están ahí por delitos muy graves. Otro detalle que ha sido muy comentado es la ausencia total de victimismo exagerado. A diferencia de otros sistemas penitenciarios donde los presos suelen culpar al sistema o a terceros, en el SECOT muchos entrevistados aceptan que sus decisiones los llevaron ahí. No todos lo dicen con arrepentimiento, pero sí con una especie de resignación. Esa aceptación, para muchos espectadores, hace que el mensaje sea más fuerte y más real. Estas entrevistas también funcionan como advertencia. Mucha gente joven que consume estos videos comenta que ver a los presos del SECOT les quitó cualquier fantasía sobre la vida criminal. No hay lujo, no hay respeto, no hay libertad. Solo rutinas duras y un futuro completamente cerrado. En ese sentido, las entrevistas no solo informan, sino que también disuaden. Todo esto explica por qué las entrevistas más impactantes del SECOT no se olvidan fácilmente. No buscan generar pena ni glorificar a nadie, sino mostrar de forma cruda las consecuencias finales de una vida marcada por el crimen. Finalmente, el impacto de estas entrevistas no solo se queda en quienes las ven por curiosidad, sino que ha generado un debate mucho más amplio a nivel internacional. Personas de distintos países comparan lo que ven en el SECOT con las cárceles de sus propios sistemas, y muchos se preguntan por qué en otros lugares los presos tienen más comodidades que las víctimas tuvieron en vida. Esa comparación es una de las razones por las que estos videos se vuelven virales tan rápido. También hay quienes critican estas entrevistas, diciendo que mostrar a los presos podría humanizarlos demasiado. Sin embargo, otros opinan lo contrario, que mostrar la realidad tal como es, sin filtros ni adornos, ayuda a entender mejor el problema de fondo. Las entrevistas no muestran héroes ni mártires, muestran personas que perdieron su libertad por decisiones concretas, y eso deja una lección clara. Un punto clave es que casi ningún entrevistado habla del futuro con esperanza.
Cuando se les pregunta qué esperan para los próximos años, la mayoría responde con frases cortas o simplemente guarda silencio. Ese silencio se ha convertido en uno de los momentos más fuertes de muchas entrevistas, porque refleja que, dentro del Secot, el tiempo parece detenido y el mañana no es una promesa, sino una incertidumbre permanente. Para muchos creadores de contenido, entrevistar dentro del Secot ha sido una experiencia que los marcó. Algunos han dicho que salir de ahí les cambió la forma de ver la seguridad, la justicia y el valor de la libertad. No es solo grabar un video, es entrar en un lugar donde se concentran las consecuencias más extremas del crimen organizado. En conjunto, las entrevistas más impactantes a presos del Secot funcionan como un espejo duro de la realidad. No buscan justificar ni condenar con palabras, porque el lugar en sí ya lo dice todo. Son testimonios que incomodan, que generan debate y que obligan al espectador a reflexionar sobre hasta dónde puede llegar una sociedad cuando decide enfrentar el crimen sin medias tintas. Si quisieras conocer qué delitos llevaron a miles al Secot, te invito a ver el video que te está apareciendo en pantalla. Nos vemos allá.